nos acompañan de Europa, de Israel. Gracias en nombre de la Universidad, gracias en nombre de la Universidad Maimónides y también en nombre del CIDCEF, del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. Gracias por acompañarnos. También tenemos que agradecer a diversas instituciones de América Latina que nos acompañan en estos Zooms, al Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, a la Comunidad Sefaradí de Chile, al Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, a la Asociación Beneficencia Sefardí de Lima, a Silva, la Comunidad Marroquí de Buenos Aires, a Bialik San Fernando, la Comunidad Betel, FESELA, que es la Federación Sefardí Latinoamericana, FESERA, la Federación Sefardí de la República Argentina. Bueno, como siempre es un placer volver a ofrecer a ustedes un poco de nuestra cultura, de el placer intelectual lo consideramos muy importante. En esta época de pandemia, el mejor antídoto es, que tenemos es para evitar la depresión es justamente estos encuentros. Gracias entonces a todo el grupo, a María, a Graciela, Jimena, Leonardo, Martín, Walter, Ilani, Diana, que son el grupo que trabaja en el CIDCEF todos los días. Hoy vamos a hablar. Le pido a Kevin que si es tan amable, corte el audio de todo el mundo, ¿sí? Hoy es un día de excepción, vamos a hablar de un grande, un gigante en la cultura universal y la cultura judía. Vamos a hablar de Rabí Moisés Ben Maimónides, Rambam, el filósofo judío más importante de la Edad Media. Y justamente lo hacemos en esta semana, que es la semana en que, por fecha gregoriana y muy cercana a la fecha hebrea, es el aniversario de su fallecimiento. El CIDCEF les ofrece a ustedes un regalo. Ustedes, si entran en la página de CIDCEF, descargar libros gratis. Hoy mismo pueden descargar una síntesis de todo lo que vamos a hablar, que es el capítulo dedicado a Maimónides, que se llama El príncipe de los médicos y el médico de los príncipes. Bueno, el CIDCEF tiene una larga historia con relación a Maimónides. Hemos realizado la exposición Maimónides 800 en el Museo Larreta en el año 2004. Les recuerdo que uno de los tantos, de los miles de asistentes fue un tal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Y luego la exposición esa recorrió varias provincias argentinas, también estuvo en Estados Unidos, en Canadá, en España. Bueno, entrando en tema, decimos que Maimónides es conocido como filósofo, como pensador, como hombre de la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, pero es muy poco conocido en el aspecto médico. Es que resulta que los libros médicos fueron escritos en árabe y recién en el siglo XX se los tradujo a los idiomas occidentales. Entonces, queda mucho por descubrir respecto a este aspecto. Justamente tenemos dos excepcionales digamos, ponentes hoy. Ambos son estudiosos de este tema, nos van a descubrir montón de aspectos de Maimónides en el área médica. En la primera parte vamos a escuchar entonces primero al doctor Daniel Feinstein, que justo obtuvo un inconveniente técnico y nos ha tuvo la deferencia de enviarnos por video su ponencia. Es una introducción al tema. Luego, el doctor Cosman, cardiólogo, nos va a hablar de Maimónides, médico concretamente. Para dos palabras sobre Feinstein y sobre nuestro amigo Claudio Cosman, a los dos ante todo les agradecemos profundamente, es un gesto que lo valoramos. El doctor Daniel Feinstein es decano y profesor
de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México. Y tiene el galardón de haber estudiado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Jerusalén y la Universidad Autónoma de México, donde se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, fue director del Seminario Rabínico Latinoamericano, del Bada Jinuj, de instituciones, es asesor de prácticamente de muchas instituciones educativas de América Latina, ha publicado un montón de libros e investigaciones. Dos palabras respecto a nuestro querido amigo Claudio Cosman. Él es médico, graduado en la Universidad de Buenos Aires, en especialidad en cardiología y cardiología nuclear. Fue becario en la Facultad de Medicina Sackler de la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Es médico actualmente en el Hospital Subizarreta, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Maimónides, donde dirige el área de cardiología. Ha publicado muchos temas específicos de medicina. Solamente tenemos nosotros palabras de agradecimiento hacia ambos. Si no hay, ustedes tienen la posibilidad de ir haciendo las preguntas que quieran por escrito y al final las vamos a develar. Obviamente las preguntas son relacionadas a los temas de hoy, porque al doctor Cosman le suelen preguntar si me duele la cabeza hoy, ¿qué hago? No, se refiere específicamente al tema de hoy. Bienvenidos todos. Esperamos entonces la palabra a través del video de Daniel Feinstein, desde México, desde la Universidad Hebraica de México. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos desde la Universidad Hebraica de México. Lamentablemente, por situaciones de último momento de índole laboral, no puedo estar presente porque en este momento estoy viajando, pero quiero participar en este importante encuentro. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Mario Cohen, del CIDEXEF, por esta invitación. Él siempre tiene presente la cultura sefaradí y la figura de Maimónides, y también me da gusto estar junto con el doctor Claudio Cosman en este panel sobre un tema muy atractivo, muy fascinante, que es Maimónides. ¿Es un médico para el siglo XXI? ¿Las enseñanzas del siglo XIII que nos dejó siguen vigentes? Yo lo que voy a hacer en esta exposición breve es dar un poco el contexto de quién fue Maimónides, su vida, su obra, y algo acerca de la obra médica que tiene esta gran figura del pensamiento judío, y particularmente en esta semana que se conmemora otro aniversario de esta figura tan relevante para el mundo del pensamiento judío y más allá. Queda claro que la figura de Maimónides es una figura central, digamos, bajo cualquier punto de vista. Pero tengo un problema con el... Ahí está, vamos a ver si puedo pasar bien el mouse. ¿Por qué es tan importante Maimónides? ¿Por qué es una figura tan relevante? Okay. Entonces, vamos a ir... Ahí está. Como dice en la tumba de Maimónides en Tiberíades, de Moshe Rabbeinu, el que dio la Torá a Moisés, Maimónides no hubo como Moisés. Es decir, esta frase resume brevemente la estima, el aprecio que tiene esta figura. Maimónides nace en Córdoba en 1138 y muere en el Cairo en 1204. Acá aparece una lista de algunos de los muchos autores, investigadores que escribieron obras
importantes sobre él. Pero Maimónides es mucho más que un filósofo, como hoy lo vamos a poder ver. ¿Cómo entender a Maimónides? Maimónides es un hombre mediterráneo en el marco de la civilización islámica, en un contexto turbulento y de choque de civilizaciones. Esto nos dice un poco quién es Maimónides. Él vive en toda esa cuenca del Mediterráneo, que era el corazón del desarrollo de la civilización europea y la conexión con el mundo de África y de Asia por medio del Mediterráneo, que era una vía de comunicación, de intercambio, de comercio. Él le va a tocar vivir en España, después en Fez, después está un tiempo en la tierra de Israel y finalmente se va a instalar en Egipto, ¿no? Donde va a desarrollar gran parte de su obra. Maimónides pretendía generar una profunda transformación del mundo judío, como lo vamos a ver enseguida. Él quería que el judaísmo sea visto como una religión de la razón, que se basa no tanto en la revelación divina o en la historia, sino en el orden natural. Y como médico y como científico, esto lo podemos entender mejor. Maimónides tiene una obra vasta y como dice Abraham Yoshua Heschel, Maimónides, más que el nombre de un personaje, pareciera el nombre de una academia. Porque Maimónides es una figura tan destacada por la multiplicidad de campos que desarrolló. Estamos hablando del rabino más importante tal vez de su tiempo. Estamos hablando de uno de los médicos más destacados de su época. Estamos hablando de uno de los filósofos y pensadores más descollantes del mundo medieval. Y estamos hablando también de un líder comunitario comprometido con su tiempo, en un tiempo turbulento, nada fácil. Maimónides nace en Córdoba, que en ese momento está terminando el esplendor, porque va a venir una invasión de grupos islámicos fundamentalistas que van a terminar el califato de Córdoba, que desarrolló una política tolerante con la diversidad cultural y religiosa, y eso va a hacer que deba abandonar después Córdoba, su ciudad tan querida y cuna de su formación, y va a hacer un peregrinaje que van a llegar a Fez en África y después en Eretz Israel, pero es la época de las cruzadas, que es muy difícil encontrar la estabilidad y la paz, y finalmente en Egipto es donde va a desarrollar su obra. Dentro de las obras generales judaicas de Maimónides hay tres grandes obras. La primera es su comentario a la Mishnah, una obra escrita en judío árabe que ya muestra la sistematización, la capacidad de Maimónides. La segunda gran obra es el Mishneh Torah, este código de ley judía, el código más ambicioso, más amplio que se ha escrito hasta el día de hoy, en toda la historia del desarrollo de la halajá o la ley judía, que abarca incluyendo las leyes de la época mesiánica, del templo, no solo temas prácticos, sino todos los componentes de la ley judía. Y acá vemos una bella edición medieval de este código, ¿no? Que estaba ilustrada, donde él habla de que es una época de crisis y que hacía falta un libro que sintetice claramente toda la Torá, para que no haya que buscar en tantas obras, que era difícil de conseguir estos libros. Eran libros todavía escritos a mano, eran caros, eran escasos como tal, y él quiere de alguna forma dar una especie de digesto, de código, de síntesis, que la persona que quiera vivir de acuerdo a los valores de la Torá y cumplir con los preceptos tenga todo lo que requiere, y es una obra escrita en un hebreo muy claro, muy sistemática, maravillosa, que hasta el día de hoy es un referente para las obras que vinieron después, y para, hasta el día de hoy sigue siendo estudiada a diario en el mundo judío. Acá tenemos otro manuscrito de otra obra que habla de la valoración que tenía la obra de Maimónides. Y el Mishneh Torah también es una revolución, porque él quiere incluir no solamente la práctica, sino la filosofía de la práctica y las creencias. Es una obra bastante innovadora como tal. Y por último, tenemos, la obra, el Moreh Nebuchim, que es la Guía de Perplejos, que es una obra escrita también en judío árabe, Talalat al-Jairim en árabe, que es una obra
donde él explica las dudas y los distintos elementos del judaísmo a la luz de la filosofía aristotélica medieval más avanzada, que era digamos, lo máximo que había en ese desarrollo, y digamos, mostrando que en realidad la perplejidad, la confusión generada por alguien que estudia el judaísmo y que estudia la filosofía y pareciera que hay un choque, en realidad eso deviene de que o no se conoce a fondo la Torá o no se conoce a fondo la filosofía. Y Maimónides plantea que se puede articular perfectamente bien el pensamiento científico racional de Aristóteles con la sabiduría revelada de la Torá. De todas formas, la obra de Moreh de Buhim creó más perplejidad. Acá vemos un fragmento del texto escrito judeo-árabe. Esta obra generó más perplejidad que claridad, porque está escrita en distintos niveles y eso lo han discutido los académicos. No es una obra filosófica propiamente dicha, usa la filosofía para tocar distintos temas como tales. Es una obra, como dijimos, compleja, rica y tal vez el libro más influyente en la historia del pensamiento judío. Tiene una dimensión política, una dimensión, digamos, cultural. Hay que entenderlo dentro del contexto del gran desarrollo, del gran renacimiento que experimenta el pensamiento en el Islam, a través de revivir y traducir al árabe las grandes obras clásicas de la filosofía griega. Ahora, Maimónides, para sintetizar, y esto lo dice muy bien el gran estudioso Moshe Albertal, tenía un proyecto muy, muy ambicioso. Él quería generar dos transformaciones profundas en el mundo judío. Él no estaba satisfecho del estado espiritual, cultural, religioso del pueblo judío. Él estaba molesto ante la superficialidad, la superstición, la falta de conocimiento, y por eso él quería hacer dos grandes cambios. Primero, cambiar la halajá, es decir, todo el sistema de las normas y los preceptos del judaísmo. Él quería que se convierta en un sistema claro, preciso, transparente, que si alguien quiere observar, tenga todo muy claro con todos los detalles. En esa época era bastante caótica la situación. Y en segundo lugar, y en el primer cambio diríamos que Maimónides tuvo éxito en gran parte, el segundo era un cambio tal vez más ambicioso, porque tiene que ver con las ideas y las creencias de las personas. Él quería cambiar la conciencia religiosa, y esto implicaba luchar contra el antropomorfismo, es decir, la idea de que Dios tiene forma humana o tomar literal esos textos bíblicos que parecerían querer decir esto. También él quería colocar, como dijimos anteriormente, al orden natural del universo como la base de la Torá y la sabiduría del judaísmo, y como una expresión de la revelación divina a través de la naturaleza y el orden cósmico. Y en tercer lugar, él quería romper la idea de que la verdad está dentro y no afuera. Para Maimónides la verdad está donde está y hay que aceptarla de donde provenga. Y el judío no puede quedarse aislado, ni espiritualmente ni culturalmente, solo en el mundo interno del judaísmo, sino que tiene que abrirse al conocimiento más amplio, más innovador que existe. Ahora vamos a hablar de Maimónides, del tema que nos convoca, el médico. Maimónides es uno de los grandes médicos, y como dice este poeta árabe, hablando de Maimónides, fíjense cómo describe sus cualidades médicas. El arte de Galeno cura solamente el cuerpo, pero el de Maimónides cura el cuerpo y el alma. Con su sabiduría es capaz de curar la enfermedad de la ignorancia. Y si la luna apelaba a su arte, de sus manchas la libraría, de todos sus defectos crónicos habría de despojarla, hasta curarla de su palidez en la época de la conjunción. Fíjense cómo, según este poeta, haciendo alarde de las capacidades de Maimónides, podría hasta curar a la luna de su palidez. Esto refleja la estima y el reconocimiento que era tenido como médico en su época. Maimónides es autor de numerosos tratados médicos que están traducidos, la mayoría, no todos, pero
en buenas traducciones ya al español y otros. Él publicó una síntesis de las complejas y dispersas enseñanzas de Galeno. Escribió un libro con comentarios sobre los aforismos de Hipócrates, tiene el libro fundamental donde él sintetiza los principios de la medicina, que son los aforismos médicos, que él ahí sintetiza su visión de lo que debe ser la medicina. Tiene tratados de temas médicos más específicos como los hemorroides, el coito, porque a pesar de que Maimónides era muy puritano en el tema de la sexualidad, era el médico de Alfadil, que era el visir de Saladino, el gran protagonista, digamos, de la política del poder en la zona del Mediterráneo, en las cruzadas, etc. Y tenía un harén, y tenía que mantener ese harén y darse servicios a sus concubinas, por lo tanto, tenía que darle herramientas para que sea un hombre con un vigor que no siempre tenía. También acá vemos imágenes del mundo médico islámico, donde se van a desarrollar hospitales, se van a desarrollar todo tipo de avances, como todo el mundo de la época, basados en los fundamentos que dejó Galeno, así desde el siglo II de nuestra era. También publicó un tratado sobre el asma, un tratado sobre el régimen de la salud, que tiene que ver sobre cómo vivir sanamente con una buena dieta, con un buen estado, que supongo que el doctor Cosman se referirá a él. Como médico, él conoce en qué medida esos consejos, esas enseñanzas tienen vigencia y validez hoy. Él habló sobre síntomas, sobre venenos, porque en las cortes era muy común el envenenamiento para deshacerse de rivales, entonces había que estar atento y saber cómo usar antídotos para salvar vidas, y también un texto que es una especie de glosario de nombre de drogas, porque había términos que eran en griego, en árabe, en latín y en otras lenguas, en hebreo, en siríaco y en otras lenguas, digamos, de la región. Ahora, ¿cómo se formó primero Maimónides como médico? Vamos a clarificar esto. La tradición médica de Occidente viene de la tradición de las obras del griego, del persa, del sánscrito. La medicina árabe, que tomó todas estas tradiciones, se convirtió en la más avanzada en el siglo X-XI. Sabios de todas las tradiciones tomaron y aprendieron y veían en el árabe la lengua científica, una lengua muy difundida y con una gran terminología precisa para hablar de estos temas. Era como el inglés hoy, en ese momento. Entonces, el Islam va a tomar en sus conquistas obras médicas y va a ir generando un cuerpo interesante. Ahora, la ciencia médica se formó, digamos, con figuras como Averroes, digamos, Maimónides y otras figuras importantes que forman esto, ¿no? Acá vemos una representación actual de Maimónides como el prototipo del médico judío. Ahora, la base teórica de la medicina árabe era la misma que la medicina grecorromana, es decir, la teoría de la medicina humoral atribuida a Hipócrates, la cual dice que hay fluidos humanos que tienen que estar en equilibrio, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, y que la salud es el fruto de cómo se combinan, y por eso hacían distintos elementos para drenar sangre o no, cuando un humor dominaba a otros para llegar a un equilibrio. Este modelo médico va a seguir hasta el siglo XVI prácticamente como el gran, digamos, paradigma de la medicina tradicional, enriquecido, por supuesto, con experiencias, con base clínica, con experimentación con drogas, etc. Pero hay que entender que la medicina de la época era una medicina, digamos, limitada. Entonces, esta teoría clásica era que el que tenía exceso de bilis negra tenía entonces el humor negro y era melancólico, o igual que las personas tenían distintos temperamentos de acuerdo a cuál de estos líquidos, fluidos corporales, como tal, y la idea era el balance, y para eso que había dietas y purgas. Por eso la importancia que tenía en la medicina árabe dos elementos, la higiene y la dieta. Maimónides forma parte de esta tradición, y él va a desarrollar en sus consejos médicos la importancia de la dieta
de alimentarse adecuadamente, y él va a dar recetas muy concretas, y la higiene, y los baños, y el descanso. Es decir, tiene una visión bastante holística, porque en esa época los recursos médicos, tanto para hacer diagnósticos como para intervenir, no eran muy desarrollados, eran muy limitados, salvo curar heridas y algunas cosas. Las intervenciones más profundas eran verdaderas carnicerías en esa época, ¿no? Acá ven un ejemplo de un médico que está enseñando, tratando a un paciente, ¿no? Como tal. Y Maimónides planteaba la importancia de la prevención, como otros médicos de su época, ¿no? Un médico siempre tiene que dar tratamiento simple, tratando de prevenir, por eso con un estilo saludable, más que dar medicamentos. Él veía una visión holística. Él no trata, dice, a la enfermedad, él trata al paciente. Y estos son principios, creo, que siguen vigentes cuando vemos muchas veces la deshumanización a veces de la ciencia médica por exceso de tecnología o por toda la estructura comercial o por cómo funciona muchos de estos procesos. Pero entonces Maimónides es una figura, digamos, que se nutre de los maestros árabes como Avicena, que introdujo un montón de elementos que empiezan a describir las enfermedades contagiosas. Él introduce la cuarentena justamente a Avicena, otro filósofo y médico. Es decir, esta idea del médico filósofo era bastante común en esta época, porque se entendía que había que tener un conocimiento muy amplio, muy abarcativo de todo para poder actuar, ¿no? Avicena introdujo un montón de elementos, incluyendo estos controles médicos, experiencias, pruebas de eficacia, la farmacología clínica, descripciones de bacterias. O sea, en el mundo islámico había hospitales tanto públicos para atender las necesidades como otros. Es decir, nosotros tenemos que hay un gran desarrollo en esa época, y Maimónides es uno de los más destacados protagonistas de esta época, ¿no? Como tal. Entonces, como podemos ver, Maimónides es un médico de su época muy informado, con una gran capacidad de síntesis de la teoría médica, con una sensibilidad y un buen ojo clínico que le permitía hacer buenos diagnósticos, y trabajaban con un vademecum médico muy limitado. Tenían pocos productos, tenían pocos instrumentos para actuar, cosa que cualquier médico hoy tiene un arsenal enorme tanto de medicamentos como de técnicas quirúrgicas y de otro tipo. Pero Maimónides entonces planteaba básicamente una medicina de carácter preventivo. ¿Cómo ayudamos a que la persona viva un estilo de vida saludable, sano, tanto en la alimentación como en los cuidados que realiza para poder estar en forma adecuada? Entonces, como ven, Maimónides es una figura central dentro del mundo judío, uno de los grandes rabinos y sabios de la ley judía, un pensador que se atreve a debatir y a discutir con todas las nuevas ideas y a buscar síntesis que permitan al judío ser fiel tanto a su mente como a su corazón, como a sus raíces. Y por otro lado, un profesional médico muy importante. ¿Dónde estudió Maimónides medicina? En la yeshivot de Córdoba. Es decir, cuando uno se formaba en esos centros, esas academias de estudio talmúdicas, también se estudiaba lógica, medicina, astronomía, matemática. Había una visión muy amplia del conocimiento que no va a ser la misma que va a haber en muchas yeshivot posteriores en Europa Oriental, que solo se estudiaba Torá o principalmente Torá. Pero Maimónides se formó, como muchos otros, Yehuda Levi también era médico, muchos otros, pero era una formación ahí. Después venía la práctica clínica, a veces asesorados y trabajando junto a médicos más experimentados. Maimónides durante mucho tiempo no se dedica a la medicina, se dedica a estudiar y escribir, pero cuando su hermano, su socio, su hermano menor, David, al que amaba profundamente, muere, y junto con la riqueza que tenían de piedras preciosas en un naufragio, Maimónides tiene que salir a mantener ahora a su familia y la familia de su hermano David. Y entonces va a encontrar, como otras figuras
judías de la época, en la medicina, la posibilidad de tener un ingreso y de tener una profesión noble que le permite trabajar adecuadamente. Y a eso se va a dedicar, digamos, los últimos 10, 15 años de su vida, atendiendo el palacio, trabajando, atendiendo gente en su casa, como dice, judíos, no judíos, ricos, pobres, amigos, enemigos, todos venían a él y él agotado los atendía hasta tarde en la noche, como describe en la famosa epístola que le escribió a su traductor de la guía de perplejos del árabe al hebreo. Y un tibón, él ahí cuenta cómo era su día y le dice, no vengas a verme porque no tengo tiempo de recibirte, tan ocupado estoy. Entonces, como pueden ver, Maimónides fue en su época, sin duda, una de las figuras claves del desarrollo médico. Y formuló una serie de obras que resumen esa sabiduría. Ahora le dejo al doctor Cosman la pregunta del millón. ¿Esa medicina que es del siglo XIII sigue siendo vigente? ¿Sigue siendo útil? ¿Nos puede ayudar a vivir una vida de mayor calidad, con mayor longevidad y en mejores condiciones? Eso va más allá de mis conocimientos, por eso lo dejo al doctor Cosman. Agradezco la escucha y nuevamente me disculpo por no poder estar personalmente con ustedes, pero motivos de último momento hicieron que tenga que grabar esta presentación. Muchas gracias y que disfruten del resto de esta actividad. Saludos. Amigos, bueno, le damos la palabra entonces al doctor Claudio Cosman y aplaudimos que dejamos registrado el aplauso de todo el público a Danny Feinstein. Le invitamos entonces al doctor Claudio Cosman que nos hable del tema desde la medicina actual, cómo lo ven a Maimónides del siglo XII. A ver, los escuchamos, por favor. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, sí. Mario. Sí, perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, por las palabras elogiosas. Mario es un gran amigo, hemos conversado con Daniel Feinstein, que lamentablemente no pudo estar en vivo, pero realmente agradezco mucho la invitación a CIDICEF y la oportunidad de poder volver a estar con ustedes y poder transmitirles algunos conocimientos de Maimónides médico. Ahí creo que está bien. Ahí me gusta un poco más. Ahí está. Y en el día de hoy, a ver, es un poco mi presentación. Ahí está. ¿Se ve bien? En el día de hoy tengo un desafío muy grande. Mario me dice, vamos a hablar de cosas actuales. Vamos a hablar de Maimónides, pero de cosas que hoy en día tengan relevancia. Entonces me puso la vara muy alta. Danny Feinstein también me puso la vara muy alta, me dio mucha responsabilidad, así que voy a tratar de darles una charla que nos puede interesar a todos. Y se me ocurrió hablar del COVID. Todos conocemos el COVID, estamos inmersos en un mundo que tiene COVID. Si uno mira cualquier portal actual, cualquier página, y nos dice qué es lo que hay que hacer para evitar contagiarnos de COVID, tenemos estos puntos. Uno es la distancia social, todos sabemos lo que es, no hace falta que lo explique. Segundo, en lugares cerrados, mantener siempre abiertas al menos 2 ventanas, ventilación, aire cruzado. Tercero, lavado de manos. Y los 2 últimos, el uso de barbijo y la vacuna, que como ven, los puse de otro color. Bien, a ver si yo puedo mover esto un poquito, perdón. Ahí está. Bueno, esto todos lo conocemos. Y vamos a ver qué nos dice
¿qué nos puede enseñar Maimónides de esto? Maimónides básicamente escribe de estos temas en dos de sus libros. Uno es el Tratado del Asma, escrito en 1190, y otro es el Régimen de Salud de 1198. Como ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el Tratado de Asma? Cuando él escribe, esto es un libro hecho a encargo, los dos son libros encargados, como dijo también Daniel. Él escribía de la enfermedad, en particular, por ejemplo, del asma, pero también escribía de temas generales. En esos temas generales había cuidados de salud globales, de un montón de temas. Entonces, en el Tratado del Asma, en el capítulo ya primero, nos habla de este tema y después sigue más adelante en otros capítulos. Y dice así, en el régimen de salud también se repite esto mismo. Es conveniente vigilar primero la corrección del aire, después del agua y a continuación de los alimentos. Y toma una cita de Galeno, que está escrita en el Tratado del Asma, que dice, vigila el tema del aire, el que entra al cuerpo en la respiración, que esté equilibrado y limpio de cualquier cosa que se mezcle con él. Esto quiere decir que ya en la época medieval, en la época de Galeno, que es muy previo a Maimónides, se sabía que era importante el aire, que el aire debería ser puro, que el aire debería ser limpio. Porque ellos tenían el concepto de que el aire se llena de suciedad. Hoy en día sabemos que el aire se llena de bacterias, o de virus, o de coronavirus. Entonces, Maimónides nos dice unas cosas. Maimónides hoy en día sería un médico que podríamos llamar sanitarista, porque nos dice, debemos vivir en lugares aireados y limpios. Nos dice que el aire en las ciudades es muy nocivo, que está muy encerrado, que hay polución, en esa época ya había polución, que hay que poner la casa lejos del lugar donde hay basura o suciedades, y que es mejor el aire de los campos y de los desiertos. Nos dice que es mejor vivir en una ciudad abierta al horizonte, y lo ideal sobre la montaña y con árboles. Y algo muy interesante, que recién leímos, que debe estar aireado el ambiente. Dice, pasará por ella el aire del norte, o sea que debe pasar, debe estar aireado, debe correr el aire, y debe entrar el sol. Y con respecto al distanciamiento, dice que dentro de la casa se debe poner el lugar en reposo en el sitio más alejado. O sea, el sitio de reposo donde uno descansa debe estar alejado del resto de la casa. Tenés que alejar el retrete de tu vivienda. Y nos dice algo también muy importante. Hay que esforzarse en corregir y secar el aire con perfumes y vapores. O sea, tenemos que tener un ambiente agradable, un ambiente bueno, aireado en nuestras casas, tratar de que nuestra casa tenga buenas ventanas, penetre el aire, corra el aire, casi los mismos consejos que tenemos hoy en día del Ministerio de Salud, como acabamos de ver, que tengo que estar aireado y tenemos que estar distanciados. Pero esto, si les sorprende, ahora vamos a ver otra cosa más que es increíble. ¿Qué nos dice el Ministerio? Hay que lavarse las manos. ¿Qué nos dice Maimónides en el 1190? Nunca olvides lavar tus manos después de tocar a una persona enferma. Es un consejo que parece revolucionario para esa época. Y aparte, en el judaísmo, Maimónides es rabino, por supuesto, el Rambam es rabino, nosotros tenemos las mitzvot. A la mañana nos levantamos, lavamos las manos, hacemos Netilat Yadayim. Cuando comemos, hacemos Netilat Yadayim para comer pan. O sea que tenemos varios lavados de manos por el día. O sea, tenemos el lavado de manos que llamaríamos ritual, y tenemos el lavado de manos médico, que también es un lavado. Entonces, en el día tenemos varios lavados de manos. ¿Y qué nos aconsejan para prevenir el coronavirus? Lavado de manos. Es asombroso. Por otra parte, Maimónides nos habla que debemos bañarnos. Claro, hoy en día nosotros vivimos en una casa, Baruch Hashem, abrimos el agua, nos bañamos, es sencillísimo. En esa época no era tan fácil. Y Maimónides dice que hay que bañarse
una vez por semana, o cada 10 días, pero hay que bañarse. Nos da toda una explicación del agua, cómo tiene que ser agua caliente, más caliente, después tibia, la forma del baño, etc. Y también nos dice que una cosa también importantísima, cómo debemos tomar el agua. El agua debe ser agua dulce, filtrada, ligera, no debe tener olores, o sea, no debe ser agua estancada, y luego hay que hervirla levemente. Ya había un concepto de limpieza, de pureza muy importante, donde ya Maimónides tenía en claro cuáles eran las medidas de prevención. Por supuesto, en la época de Maimónides hay dos elementos que no vamos a tener. Uno es el barbijo, no estaba el concepto de barbijo, no existía, por supuesto. Y el segundo, que es un tema actual, que es el tema de las vacunas, que por supuesto en esa época no estaba el concepto de virus, ni estaba el concepto de la profilaxis a través de vacunas. Pero todo el resto de la prevención, Maimónides ya nos nombra. Y fíjense que existe un Día Mundial del Lavado de Manos, que está avalado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es el día 15 de octubre. O sea que hoy en día, el 15 de octubre, se festeja o se conmemora el Día del Lavado de Manos, que es tan importante. Bien. Ahora bien, la cuarentena y el aislamiento por coronavirus tiene cosas positivas, muy positivas, que evita, o trata de evitar, que nos enfermemos. O sea, reducen la difusión de la infección y previenen la pandemia. ¿Es positivo? Por supuesto que es positivo, porque esta es la forma de no enfermarnos, aparte de las medidas que hemos comentado recién. Pero a mí me pasa algo en la práctica de todos los días, en la práctica médica, que es bastante, una consulta bastante frecuente que vemos. La gente tiene estilos de vida poco saludables. ¿Por qué? Porque al estar encerrado, al salir menos de tu casa, tenés poca actividad física. A su vez, todos los pacientes, no todos, pero muchos pacientes, están aumentando de peso. A su vez, hay efectos psicológicos que producen ansiedad en algunas personas, estrés en otras, depresión. Hay gente que está deprimida por estar encerrada en la casa. Y recuerden, ahora ya tenemos un poquito más de libertad, pero hemos pasado épocas muy difíciles de estar mucho tiempo en casa. Y también hay gente que tiene situaciones de enojo. Toda esta situación la causó de enojo. Y estas ansiedad, estrés, depresión, enojo, no solamente se terminan cuando salimos de casa, sino que persisten. Según los estudios pueden persistir algunos meses, hasta 6 meses o más tiempo. Y aparte, el hecho de estar en cuarentena, más en nuestras casas, inducen a la persona a comer y a algunos casos a beber para sentirse mejor, como un tema de satisfacción personal. Entonces, vamos a ver, para todo esto que estamos diciendo, porque digamos que es positivo y que es muy importante, pero por la parte negativa, ¿qué nos aconseja y qué nos dice Maimónides de cómo podemos estar mejor en nuestras vidas, en nuestras casas y con esta cuarentena? Muy bien. Maimónides dice que debemos comer solamente cuando tenemos apetito. O sea, no hay que comer por comer. ¿Saben lo que dice Maimónides? No tenemos que ser como un caballo, como un burro o como un camello que comemos a horas fijas. No es porque debemos comer almuerzo, merienda, o sea, un horario fijo, sino que hay que comer cuando uno tiene apetito. También nos dice que comer en exceso es como el veneno para el cuerpo y puede llevarte a enfermedades. No hay que comer y comer y comer, según la óptica de Maimónides, hasta que nos sintamos totalmente llenos o satisfechos, sino que hay que parar antes y comer un cuarto menos de la capacidad de nuestros estómagos. ¿Sí? Esto es un consejo que Maimónides nos da y que me parece fundamental, que es parar antes de estar totalmente llenos. También nos dice que la ingestión de poca comida mala es mejor que mucha comida buena y sana. A ver,
Nosotros estamos invitados a un bar mitzvah, a una jupá, a un evento, a un brit milá, cosas hermosas. Y hay un catering divino con todos los manjares excelentes, y comemos mucho, porque nos tienta, porque nos gusta. Y esto es malísimo, porque la comida es buena, sí. ¿Es sana? Sí. Pero como comemos mucho y en demasía, Maimónides dice que no debemos hacer esto. Entonces, tenemos que comer siempre, tratar de comer primero comidas livianas y luego pesadas. Maimónides nos hace un ordenamiento de las comidas, empezar siempre por lo más liviano y terminar por las pesadas. Y en esa idea también nos dice que es mejor comer primero la fruta y después comer la comida principal. Nosotros culturalmente estamos acostumbrados primero a comer toda la comida y después comer la fruta. Maimónides dice que hagamos a la inversa. Otro consejo que nos da Maimónides es que debemos masticar bien los alimentos. Nosotros realmente estamos apurados, estresados, con problemas, o estamos con el celular, o hablamos, y no nos damos el tiempo para masticar adecuadamente. Si no, hay que masticar, poner los cubiertos en la mesa y esperar. También nos dice que no hagamos actividad física luego de la comida, hagamos reposo. Esto quiere decir que hagamos una adecuada digestión. Fíjense cómo hablamos al principio de todo lo que nos produce la pandemia y cómo con consejos sanos, bastante fáciles, podemos cambiar nuestra salud según Maimónides. En el verano hay que comer menos que en el invierno, por supuesto. Hay que comer comida fresca. Una cosa que trajo la pandemia y la cuarentena es que a veces nos fue difícil comer comida fresca, ir a comer la fruta, comer verdura. La fruta y la verdura es la comida más sana desde el punto de vista cardiovascular, se llama la dieta DASH. Entonces, hemos comido más comidas conservadas, eso nos produce aumento del óxido nítrico, menos antioxidantes. La harina debe ser poco tamizada, aconseja comer pan integral, que es mucho más sano, y evitar el azúcar común y evitar alimentos con miel. Son varios consejos que nos da Maimónides: tratar de comer mejor, comer más saludable, comer con más ideas y poder entonces estar más sanos. No comer en un estado de enojo o ansiedad, como dijimos antes, sin apuros. Y el tema del hábito es fundamental. A veces uno dice, yo estoy acostumbrado a hacer esto de esta manera y no puedo cambiar, y eso no es real. Todos tenemos la fuerza y la voluntad de poder cambiar los hábitos, de comer cosas saludables, de acompañar nuestra comida con una ensalada, con una fruta, con verduras frescas. Podemos, pero tenemos que querer. Entonces, comer pescado. Maimónides dice que es saludable comer pescado, pero comer pescado, él habla del pescado en buen estado, mal estado, pescados salados, es muy importante. Comer alimentos que sean descremados, leche descremada, yogures descremados, etc. Bien. Ahora, en cuanto al agua, Maimónides nos dice, hay que comer cuando tenemos apetito, como ya dijimos recién, y tomar cuando tengas sed. Él aconseja no tomar agua en las comidas, sino tomar el agua antes de las comidas, 2 horas antes de las comidas, o tomarla después. El agua no hay que tomarla ni muy caliente ni muy fría. Otro fenómeno más de la pandemia, y lo que yo veo en los pacientes también en la consulta, es que aumentó mucho el consumo de bebidas colas en general, o gaseosas, como se llama en general, y sigue siendo la mejor fuente de agua el agua que metemos de la canilla, del purificador, agua mineral. Entonces es muy importante el concepto de tomar agua pura, agua limpia. ¿Se acuerdan? Había dicho al principio, pues si no tenemos purificador, la filtramos, la hervimos un poco y es absolutamente agua potable.
Como vimos antes, al estar en cuarentena, hacemos poco ejercicio. Y Maimónides dice, no tenía el concepto de ejercicio, como tenemos hoy en día, sino que tenía el concepto de movimiento. Maimónides, ¿saben lo decía? Tenemos que hacer movimientos todos los días. ¿Qué es movimiento? Movimiento puede ser caminar, sí. Movimiento puede ser hacer cosas en casa. Movimiento puede ser jugar a algo, tener un pasatiempo, jugar con una... Maimónides habla de jugar con una pelota, inclusive. El horario adecuado es por la mañana, antes de ingerir alimentos. Maimónides nos dice, nunca hagas ejercicio luego de comer una comida pesada. Si vos comes pesado y después haces ejercicio, te puede hacer mal. ¿Mm? Y nos dice también que, a ver, empecemos de a poco a hacer ejercicio. Empezamos de a poco, empezamos a hacer movimiento, vamos a caminar y vamos aumentando de calidad de ejercicio y de nivel de ejercicio. Si tenemos alguna duda, tenemos que consultar con nuestro médico, con nuestro cardiólogo, y ver si hace falta hacer alguna evaluación, esto lo digo yo, lo decía Maimónides, previo a ponernos a hacer ejercicio. Ahora bien, yo les quise traer algo también actual. Esta es una guía de la recomendación de la actividad física en adultos para promover la salud cardiovascular, que fíjense, es de junio de este año, ¿sí? Es nuevita, recién salida a la luz. ¿Y qué nos dice? Es una guía, tiene 80 y pico páginas, no les voy a aburrir con eso, pero, ¿qué dice? Fíjense que es casi lo que nos dice Maimónides, prácticamente. La actividad física es cualquier movimiento corporal que genere un gasto energético. Por lo tanto, desarrollamos actividad física a diario en las tareas del hogar y la vida cotidiana, en los deportes, durante las actividades recreativas y aquellas que realizamos con fines laborales. Prácticamente son las mismas palabras que usó Maimónides en el 1190, 1198, usó las mismas palabras. Minimizar el tiempo diario transcurrido en las actividades disminuye el riesgo cardiovascular. Y nos dice, algo muy importante para todos ustedes, que la recomendación de la actividad física es de 150 minutos semanales. Eso nos dice las guías hoy en día. Parecido a lo que dice Maimónides. Son más o menos 20 minutos por día, 25 minutos por día. De actividad física. Y si nos queremos ser un poquito más fuerte, pueden ser 75 minutos de actividad intensa. Y en niños y adolescentes es conveniente que hagan 60 minutos de actividad física por día. ¿Sí? Esto nos dicen las guías actuales, más o menos, entonces para nosotros, entre 20 y 25 minutos por día, de cualquier actividad física que hagan, es saludable para su desarrollo, para su psiquis y para prevenir el riesgo cardiovascular. No hay que hacer ejercicio con temperaturas extremas, ni cuando hace mucho frío, ni cuando hace mucho calor, hay que tomar un baño. Y si vos haces actividad física y comés igual cualquier cosa, obviamente podés subir de peso. Y miren lo que dice Maimónides, que es algo impresionante. Si no realizás ejercicio, vas a sufrir de dolores y niveles de energía agotados, aunque comas la comida correcta. O sea que Maimónides dice, come bien y haz ejercicio. Fíjense qué importante. Como dije antes, aunque estén en casa, por ejemplo, hay grupos, por ejemplo, el grupo que dirige mi madre, que le mandaba a la gente de su grupo, y en otros grupos también, ejercicios para que hagan en sus casas. Y esto ayuda mucho a que sigan haciendo ejercicio, a bajar la ansiedad, a estar con mejores niveles psíquicos y a estar más sanos.
Muy bien. En cuanto al sueño, hay que dormir cuando uno está cansado, hay que esperar después de comer 3 horas más o menos, no hay que acostarse apenas uno come. Hay que dormir, hay que tratar de dormir 8 horas, a veces nos cuesta dormir 8 horas, no es tan fácil. Recomienda dormir primero el costado izquierdo y después del costado derecho. En cuanto a las emociones, tiene que ser la persona, hay que tratar de prestar atención a sus emociones. Hay que mantener las emociones equilibradas. ¿Vieron lo que dijimos al principio? Del estrés, de la ansiedad. Hay que tratar de estar equilibrado. Y esto de las emociones, Maimónides lo ve como muy importante. Él le pone bastante énfasis a este tema. Y nos dice que las afecciones anímicas dañan el cuerpo. La naturaleza humana es estar influenciado por su entorno. Y tenés que asociarte a personas positivas. Esto es muy importante. A veces nosotros estamos bombardeados en nuestra vida cotidiana por los problemas. Escuchamos a los gobernantes, escuchamos los problemas, escuchamos los problemas que pasan en otras partes del mundo, estamos muy informados y nos estresamos. Si sube el dólar, si baja, si la bolsa, no sé, miles de problemas y más los problemas personales de cada uno. Entonces debemos tratar de limitar estas cosas y tratar de estar equilibrados. Tenemos que reforzar nuestra facultad natural con buenos alimentos, buenos olores, tener perfumada nuestra casa, escuchar música, escuchar relatos alegres, que ensanchen su alma, su corazón y lo hagan reír, dice Maimónides. Que te hagan reír significa hoy existe la risoterapia, que es una terapia también, que la gente debe estar alegre, debe estar contenta. Y Maimónides ya tenía ese concepto en el medioevo. También nos dice que nos recomienda tener un movimiento intestinal blando, que cuando tenemos ganas de ir de cuerpo o de orinar lo hagamos, que no lo mantengamos. Nos dice que el vino nos puede hacer bien, esto sabe la ciencia actualmente. Fijaron que al principio dice que algunas personas a veces por la depresión y ansiedad pueden llegar a beber. Hay que explicar que el vino, una copa de vino en las comidas, de vino tinto, bueno, un buen vino, es adecuado para la salud, es adecuado para preservar la salud cardiovascular. Y Maimónides dice que, estos son los estudios actuales, y Maimónides dice que es un factor de preservación de la salud y en la curación de muchas enfermedades. En cambio, si Maimónides nos dice que si tomás mucho vino, esto puede destruirte el alma y el cuerpo en cualquier edad. Otra vez, te puede destruir el alma y el cuerpo. Muy bien. Y vamos para terminar, después supongo vendrán las preguntas, vamos a ver la promesa de Maimónides que nos hace en Ilhol de Od, número 4, en el capítulo 20, y dice así, escuchen porque es impresionante lo que dice Maimónides. Todo aquel, lo voy a leer bien lento, todo aquel que se conduce según estas normas, o sea, las que acabamos de ver, alimentos, bebidas, descanso, ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta, todo aquel que se conduce según estas normas que escribo, yo me hago fiador y puedo garantizar, tendría que haber subrayado garantizar, de seguro que no sufrirá de enfermedades nunca hasta que envejezca y fallezca, siendo que nunca necesitará de médicos. Siempre su cuerpo se mantendrá sano e íntegro. Esta es una promesa que nos hace Maimónides desde el medioevo a la actualidad, al siglo XXI, para todos nosotros. Yo creo que podemos tomar sus consejos
tomar su sabiduría y podemos llevarla a la práctica y podemos, muchos de sus consejos hemos visto hoy, podemos implementarlos en esta época de pandemia, en esta época de cuarentena, y podemos de esta forma estar más saludables, más sanos, con mejor salud, con mejor humor, sin estrés y en mejor estado de salud. Muchas gracias. Los dejo con Mario. Queridos amigos, bueno, esto es, a ver, quiero ver todos los aplausos de la gente, que nos vea, Claudio, esa comparación de la ciencia médica actual con Maimónides es extraordinaria, vista desde un médico y a la vez de un científico y a la vez un estudioso del tema de judaísmo. Bueno, les cuento que nos están viendo desde Londres, desde París, desde Colombia, México, Italia, Chile, obviamente de Argentina. Saludos, entre otros, al amigo Víctor Alfandari. Comentarios que estamos recibiendo. Linda Darnon de París dice: Maimónides fue un visionario, bravo por la idea de la conferencia. Desde Brasil, Luis Hirschmer dice: excelentes consejos de salud. Hay una pregunta ahí sobre respecto en qué momento tomar el agua. En tal caso, si dentro de la comida, fuera de la comida. Otra pregunta respecto a la alegría como forma de curación. Otra pregunta sobre ideas sobre medicina psicosomática y preventiva. A ver, bueno, son muchas las preguntas, vamos de a una. A ver cómo... A ver, empecemos entonces el tema, el agua, en qué momento tomarla, dentro de la comida, fuera de la comida, el tema de la alegría como forma de curación. ¿Cuáles son tus opiniones? Sí, el tema del agua, Maimónides en esto explica bien el tema del agua, que debe ser tomada antes de 2 horas antes de la comida. O sea, no hay que tomar el agua en la comida. Nosotros tenemos una costumbre, un hábito que tenemos todos, de tomar agua en la comida misma, ¿sí? Maimónides desaconseja absolutamente esto. Nos dice que el agua hay que tomarla 2 horas antes de la comida o comer luego y tomar el agua después. Sí nos dice que tenemos que tomar suficiente agua, pero no en las comidas. Lo desaconseja totalmente. Y una cosa fundamental, yo no para trato de hacerlo, él dice que el agua muy fría enfría el estómago, enfría el aparato digestivo. Él la desaconseja tomar agua muy fría, sino que él aconseja tomar el agua natural o un poquitito caliente, O sea que en las comidas, no. Después, Maimónides, la otra pregunta era de la terapia con la risa, sí. Existe la asociación de payamédicos que generalmente los enfermos y la gente que está internada tiene una situación de estrés, de angustia, y es muy importante levantar el ánimo. Se ha visto las enfermedades hoy en día también, que es importante que tener un buen ánimo. Combatimos mejor cualquier enfermedad, cualquier cosa, si la persona está de buen ánimo, con buen talante. Entonces Maimónides le da un aspecto muy importante a reírse, a estar contento. Vieron que a la música, a tocar, él dice tocar un instrumento musical o escuchar un instrumento musical. También dice jugar con una pelota. Es muy interesante porque tiene un concepto muy avanzado de la medicina, porque él ve al hombre como un total. No solamente que tenés una enfermedad, sino que también sos un global, lo que sería hoy la medicina psicosomática. Entonces te ve como una persona entera que tenés que estar bien de psiquis y de alma, de cuerpo y alma, todo una unión. Así que él, para Maimónides, es muy importante.
Otra pregunta. Acá hay una pregunta incisiva. Vamos a ver. Hubo algunos de los consejos de Maimónides hoy están desacertados. ¿Hubo de parte tuya una censura? No, porque concretamente, algunos de los consejos que daba Maimónides hoy no se aceptan. Por ejemplo. Hola. No te... ¿Me escuchan? ¿Algún consejo de Maimónides hoy no se lo hace? Bueno, parece que no lo escuchamos. Lo que yo intenté... ¿Se escucha? Sigue ahora, más cerca, más cerca del audio. A ver si me escucha. ¿Se escucha? Claudio, a vos se te escucha perfecto. Mario me parece que está teniendo algunos problemas de conexión, pero la pregunta es si hay algún consejo que haya escrito Maimónides que hoy sabemos que no es válido. Porque perfecto, todo lo que dijiste vos es válido hoy en día. La gente pregunta si vos elegiste cosas vigentes o... Es así. Yo traté de hacer un compendio en la ponencia de consejos que hoy en día son útiles para nosotros, ¿sí? Y que tienen aplicación práctica en el día de hoy. Como dijo Jorge en su ponencia, en su excelente ponencia, Maimónides tenía también el concepto de los humores y de las bilis, ¿sí? Que esos humores, esos bilis, producían desequilibrios en el cuerpo. Ese concepto es un concepto medieval que hoy en día, por supuesto, no utilizamos. Porque sabemos que está superado por la ciencia, por supuesto. Este es un tema. Otro tema es que Maimónides se extiende bastante en sus tratados. Es de todo el tema de tipos de alimentos, tipo de hierbas, y con esas hierbas hacían preparados. Hoy en día se ha perdido mucho de eso, se ha perdido mucho, porque no se ha podido encontrar, como la obra original de Maimónides, es escrito en árabe, y luego ha sido traducida a diferentes idiomas. Muchas de las pócimas especiales que él tenía, tanto para el coito, para las hemorroides, para el asma, se han perdido o no se han podido reproducir adecuadamente. Eso es una pena, porque en realidad por ahí, si supiéramos bien cómo es la formulación y cómo eran las cosas que se preparaban, se podrían utilizar. Sí, hay cosas que se han perdido y que no se utilizan en la actualidad. Pero tratamos, en esta ponencia, yo intenté hacer un paralelismo, tratar de traer las cosas que nos sirven hoy en día y qué consejos nos pueden ser útiles hoy en día. Por supuesto que hay cosas que hemos dejado de lado en la ponencia. Bueno, ok. Siguen las preguntas y saludos, en este caso de David Albagli de Río de Janeiro, desde Valencia, España. Diríamos, si vos quisieras hacer una síntesis final, creo que es el momento oportuno. No tenemos más que palabras de agradecimiento, porque creo que sos la única persona que puede, desde el ángulo médico, entrar en el mundo Maimónides. Y eso siguen los agradecimientos de distintas partes del mundo. Muchas gracias. Te pido que hagas un cierre y le vamos a dar la palabra a María de Azar, que nos va a hacer un cierre final del ciclo. Bueno, muy bien. ¿Qué les puedo decir? De Maimónides médico y un poco de la
de lo que hablamos antes de la pandemia, es muy importante que tengamos conciencia de que podemos modificar, esto nos dice Maimónides, podemos cambiar, podemos mejorar, podemos comer saludable, podemos. Tenemos que querer. Maimónides dice que podemos querer, que no somos gente de hábito que siempre hacemos lo mismo. Podemos mejorar nuestros psiquis, por decirlo de una manera, podemos estar más alegres, podemos. Podemos leer un lindo libro, podemos ver una buena película, podemos estudiar Torá, podemos ver estas charlas, por ejemplo, las que hace Mario todo el año, que son excelentes, excelentes. Podemos hacer ejercicio, siempre podemos hacer ejercicio, aunque me duela esto, me duela lo otro, no sé, siempre algo podemos hacer. ¿Hace falta salir de casa? No, hay ejercicios que podemos hacer en casa, que son sencillos, que podemos hacerlos. ¿Todos los días podemos? Sí podemos, tenemos que querer. ¿Podemos tomar agua? Yo tengo que darme un vaso de agua. Podemos. Claro, todo se puede. A veces nos va la sensación de tomar. Yo creo que el mensaje de Maimónides es que podemos. El mensaje de hoy en día, de las guías, de la ciencia actual, es que podemos. Podemos, y si queremos, tenemos la voluntad. Así que quiero dejarles este mensaje para todos. Que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salud cardiovascular, nuestra salud en general, nuestros huesos, nos tenemos que cuidar. Y para lo cual, los consejos Maimónides, si después quieren repasar la charla, la pueden ver de vuelta, son impresionantes hoy en día. Así que bueno, a seguir cuidándonos, seguir con las medidas de prevención, usar el barbijo cuando haga falta, distanciamiento, lavarnos las manos, airear nuestras casas, ya todos lo saben, pero sigamos cuidándonos. Quiero agradecer a Mario por sus palabras, muchas gracias, a todo el público presente por escucharme, y gracias a todos, y bueno, nuevamente muchas gracias a CICEF, la Universidad Maimónides, por invitarme, por dejarme dar esta charla para todos ustedes, y bueno, ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Gracias. Invito a todo el público que aplauda, y así le mostramos que pueda verlo, Claudio, como la repercusión que está teniendo en todas partes. Llegamos a tener 120 personas escuchándote de distintas partes del mundo, siguen llegando, en este caso de Río de Janeiro, de São Paulo, bueno, de Porto Alegre. Invito a María Cherro de Azar, nuestra secretaria, a cerrar la actividad de hoy, y los invitamos, vamos a seguir estando en contacto durante las vacaciones. Entren en la página de cidicef.org.ar y ahí van a ver las nuevas actividades. Les recordamos que pueden bajar donde dice bajar libros. Ustedes pueden sacar ya el capítulo dedicado a Maimónides médico, de Maimónides Pensamientos para el siglo XXI. Otro es más lejos, y gracias a todos los que nos están siguiendo. Por favor, se desmutea, por favor, María. A ver, ¿dónde está María? María. Parece que tiene algún problema. A ver, ¿dónde está María? María, te envié la invitación para abrir tu micrófono, tenés que aceptarla nada más. A ver, María. Ahí estás, María. Desactiva tu micrófono. Digo, desmuteate. Hola, hola.
abajo a la izquierda tiene que aparecer un botón con un micrófono. No te estamos escuchando, ¿eh? Sí. A ver. ¿No apareces? Bueno. A ver, María. ¿Está por ahí, María? Sí, desmuteate. Quítatela. A ver, bueno. Ahora sí. Ahora, por favor, María, ya estás en audio. No, sigue muteada. Ahí está. Ah, ahora está muteada de vuelta. Ahora. María, ¿querés probar de vuelta? Hubo un segundo que tenías el micrófono abierto. Ahora no se te escucha. ¿No te aparece un botón para...? Sí, aparece, pero no. Ahí está. Ahora sí. Ya Sí. está, bueno, perfecto, sí, apareció. Bueno, realmente una conferencia extraordinaria para cerrar este ciclo. Nada mejor para ponernos en esta realidad tan terrible que estamos atravesando desde hace 2 años prácticamente. Creo que nuestro trabajo a lo largo de todo este tiempo, desde marzo del año pasado, abril, que iniciamos estas reuniones por Zoom, hemos tenido temas extraordinarios, algunos más populares con referencia a la música, a la lengua, a los refranes, al dominio de algunos instrumentos musicales típicos. Hemos hecho homenajes a gente que lamentablemente se fue en este tiempo de pandemia. Hemos recuperado a muchísima gente que estaba tal vez distanciada de nuestra comunidad. Creo que la labor de CIDICSEF merece este reconocimiento que hoy llevamos a cabo y que es como volver de la diáspora, juntarnos en un espacio virtual, pero a través de muchos kilómetros de distancia y de mucho tiempo, tal vez que muchos estuvieron distanciados. Así que para CIDICSEF es una labor enorme, pero muy satisfactoria, de mucho reconocimiento, de mucho apoyo, toda la presencia que han tenido a lo largo de estos meses, tan duros, tan difíciles, recuperar nuestra historia, nuestro pasado en España, en la diáspora, en ciudades del Mediterráneo, con personalidades, con trabajos, con el folclore, con la música, con cuánta historia, digamos, y todavía recién empezamos a transmitirla a través de este medio. CIDICSEF tiene una trayectoria de 45 años en nuestra ciudad, pero el mundo se ha ensanchado para nosotros, nos dio esta posibilidad. Agradezco enormemente a toda la audiencia que fervorosamente nos acompañó en cada reunión. Tengo que reconocer también nuestro trabajo, la dirección de Mario Cohen, nuestros compañeros, Beatriz Azar, Graciela Riva, la secretaria Diana Cuica, Leonardo Cohen. Hemos incorporado un grupo joven muy interesante con Jimena Chervis, Martín Adis, Ilan Busni, Walter Duer. Creo que estos encuentros semanales han despertado el fervor nuestro por desarrollar y por compartir cada uno de nuestros conocimientos, de invitar a autoridades internacionales en distintas materias y poner de manifiesto esto, que es nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestro día a día, nuestros sabores, nuestra música, nuestro folclore, nuestra lengua, tan rica, tan dulce, tan expresiva, y que nos han acompañado, como dijo Mario al principio, y como decimos cada semana, desde distintas ciudades lejanas, distanciadas, y esto mismo que es juntarnos nuevamente en un espacio que CIDICSEF ha posibilitado a lo largo de este tiempo. Todas esas distancias se han salvado en este encuentro, en esta pantalla, en esta comunicación y en este deseo de continuar trabajando con el mismo amor, con el mismo entusiasmo
con la misma emoción que nos invade cada vez que preparamos una reunión, cada vez que tenemos una personalidad al frente del micrófono y de la pantalla. Esto a nosotros nos llena de orgullo, nos posibilita sanar un poco esta situación difícil que atravesamos, pensar en otras cosas, recuperar nuestra historia, nuestro patrimonio cultural tan rico, y que bueno, CIDICSEF lo ha posibilitado con todos estos encuentros y a través del esfuerzo de todos nosotros y todos ustedes que dedican este tiempo a compartir, a aprender, a disfrutar. Así que sea 2022 un mejor año, con salud, con alegrías, con entusiasmo, con conocimiento y con cultura sefaradí que nosotros vamos a seguir brindando. Semana a semana los esperamos siempre con las puertas abiertas y el corazón emocionado. Nada más. Antes de cerrar, quiero agradecer a Kevin, que hoy fue nuestro coordinador técnico, un coordinador técnico perfecto. Veo por ahí que está Diana Serfati, presidente de la comunidad marroquí, bienvenida, gracias por colaborar. Lo mismo nuestro presidente honorario José Menacé, nuestro compañero Jacques Obadiah, y desde Israel nada menos que Susana Weishaja, que bueno, gran asesora nuestra, y Garber desde Brasil, etc. Muchísimos amigos que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Gracias a todos. Nos vemos en enero con alguna actividad. Saludos, aplausos para los disertantes. Gracias. Nos vemos en enero. Gracias, muchas gracias.